Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del KYB en español. Hoy nos acompaña Daniel Ospina, en donde nos estará hablando un poco sobre Earn&DAO, un venture builder que impulsa nuevas formas de colaboración humana en Web3. Con Daniel exploraremos cómo Earn&DAO está creando un ecosistema de proyectos que reduce riesgos y acelera la innovación colectiva. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy bien, muchas gracias por tenerme. Bueno, realmente para mí es un honor poder tener la posibilidad de entrevistarte en estas iniciativas que estamos llevando del KYB en español. Claro, tú y yo nos conocemos desde hace ya un tiempo ya y creo que va a ser algo bastante positivo. Creo que a pesar de que nos conocemos desde hace mucho tiempo, no hemos tenido esta oportunidad de conversar más o menos uno a uno qué es lo que hace Earn&DAO. Así que realmente estoy muy emocionado por hacer esta entrevista, ¿sí? Eh, Vamos a darle la primera pregunta que tenemos hoy en la agenda, ¿no? Que sería, primero, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿Puedes decirnos un poco acerca de ti, más o menos cuál es tu función dentro de Earn&DAO? Y más o menos así un poquito de tu background y más o menos lo que quieras compartir con nosotros. Vale, gracias. Por mi parte, yo me suelo describir como un diseñador de organizaciones, porque mi pasión durante más de la última década ha sido entender cómo los grupos colaboran y cómo podemos organizar grupos y comunidades y empresas para que funcionen mejor. En una época, hace más o menos 15 años, yo era cocinero y trabajé en varios de los mejores restaurantes del mundo y estaba súper interesado en la parte de creatividad e innovación en ese mundo. Y por eso me fui como a los 3 estrellas Michelin y a trabajar con varios de los chefs que estaban rankeados como 50 mejores del mundo. Pero cuando llegué ahí, lo que descubrí rápidamente es que muchos de mis héroes culinarios se habían vuelto alcohólicos depresivos. Y los que habían sido genios creativos ya no eran creativos, sino al contrario, estaban un poco atascados repitiendo varias de las ideas que habían hecho en el pasado, mientras la presión de constantemente reinventarse y tener una propuesta innovadora, una propuesta que pudiera de nuevo capturar la atención del público para una nueva estación, era algo que se les empezaba a dificultar y poco a poco estos imperios que habían tomado 10, 20 años de sacrificios para crearse hasta llegar al máximo éxito mundial, estaban poco a poco como castillos hundiéndose en la arena. Y al mismo tiempo que esto sucedía, lo que veía es que estos sitios estaban llenos de jóvenes talentosos, llenos de ideas, que tenían muchas de las ideas que podrían haber sido el alimento, el combustible para reinventarse como empresas. Sin embargo, los jóvenes no sabían cómo traducir estas ideas en productos exitosos, en experiencias que realmente funcionaran. Y los que estaban arriba no los escuchaban. Entonces, unos tenían los recursos y la experiencia, los otros tenían las ideas y la motivación de reinventar las cosas, pero no sabían trabajar juntos. Y entonces a través de eso me empecé cada vez a interesar más en el tema de colaboración e innovación colaborativa, y es a eso a lo que le he dedicado la última década. Los últimos 3 años a través de Earn&DAO, pero en el medio pasé por trabajar con la Universidad de Oxford, donde estuve trabajando con un profesor, estábamos dando talleres a ejecutivos, ayudé a reestructurar el sistema de salud en Dinamarca, también di talleres sobre innovación a los empleados de Boston Consulting Group y de Google. Trabajé con temas de comunidades con la Organización de las Naciones Unidas de Desarrollo en Colombia y en fin, llevo una década muy obsesionado y apasionado con este tema también de la gobernanza colectiva y lo que es la efectividad de los equipos, y eso me llevó a Web3 en el 2017, después a volverme director de gobernanza en Aragon en el 2021 y finalmente dejar Aragon para poder solucionar un poco los diferentes retos del ecosistema, que ya te contaré un poco más cuando hablemos más en detalle de Earn&DAO. Pero entonces yo fui uno junto con un par de colegas de los que empezó Earn&DAO. Desde el principio hemos estado ahí. Excelente. Realmente estoy bastante impresionado por el tremendo currículum que acabas de describir. Me parece que es interesante. ¿Cómo llegaste justamente desde lo que era el sector culinario hasta terminar a lo que eres hoy
hoy en día. Realmente me parece que es algo impresionante. Bueno, mencionaste acerca de DAO y ese es justamente el tópico de hoy, así que me gustaría preguntarte exactamente, más o menos por allí, exactamente por qué el nombre de DAO y más o menos cómo fueron esos primeros días creando esta organización que tú lideras en este momento. Vale, yo creo que el nombre y el concepto se puede entender bastante bien por la historia. Entonces, si nos situamos al final del 2021, yo estoy en Aragon dirigiendo gobernanza, estamos empezando a lanzar un DAO y hay 300 millones de dólares, o pues el equivalente a 300 millones de dólares en criptomonedas en la tesorería. Y Aragon tiene un pequeño equipo con un producto que no tiene product market fit todavía. Entonces, uno pudiera decir que hay demasiado capital para el momento de desarrollo de lo que es una startup que todavía está temprano en su proceso de desarrollo. Y no hay ninguna forma de realmente utilizar ese capital de forma efectiva en esta startup. Porque si contratas 30 ingenieros más, ¿qué van a hacer esos ingenieros? Lo que necesitas es más un equipo pequeño que pueda iterar rápidamente, que pueda ponerse muy en contacto con los usuarios y empezar a entender las cosas. Pero esta tesorería gigante. Al mismo tiempo, la oportunidad que intentaba, bueno, por la cual Aragon existía, es la oportunidad de reinventar las organizaciones on-chain y de utilizar todas estas nuevas tecnologías que tenemos para automatizar un montón de procesos, para solventar un montón de disfunciones de las organizaciones tradicionales. Como puede ser temas como tienes a veces que tienes un CEO que captura la organización y empieza a explotarla. Y tienes los casos de compañías que están casi que yendo a bancarrota mientras el CEO se paga millones y millones y millones de dólares y la empresa va para abajo con los shareholders molestos, etc. En otros casos tienes organizaciones que empiezan a abusar de sus usuarios y cada vez les extraen más y más dinero. Si me entiendes, como si pensamos de todas las crisis de Facebook y hay 50.000 más problemas y disfunciones en las organizaciones, falta de habilidad para innovar, como te contaba un poco el caso de los restaurantes que yo vi, eso sucede en todas las industrias. Entonces, pues, ese es al final el problema que Aragon había visto y que estaba intentando solventar, pero pues con un producto que era, digamos, una pequeña parte de esa solución, pero no el todo. Y yo lo que empezaba a ver era que había en Web3 cada vez otros equipos que también estaban intentando solventar ese problema con diferentes ángulos, que no estaban colaborando juntos, pero sobre todo muchísimos equipos que no entendían el problema a profundidad. Y lo que pasa cuando tú intentas solucionar un problema sin entenderlo es que la gran mayoría de los casos creas una solución que no sirve. Y esos startups se mueren. Y eso sucede todo el tiempo, ¿no? Startups que lanzan un producto, nadie lo utiliza porque el producto está mal diseñado. Y no se trata de que el botón debía ser a la izquierda en vez de a la derecha, sino que fundamentalmente la concepción del producto está equivocada. Entiendo eso totalmente, sí. Sí, entonces yo empecé con la idea de crear un laboratorio de investigación y desarrollo de Research and Development, R&D, de ahí que sale el nombre más o menos de R&DAO, de Research and Development, o I+D en español, y en el cual pudiéramos entender problemas de colaboración a profundidad y después crear startups, un poco con el modelo de los Venture Studios. Porque había visto un modelo parecido en el mundo de la cocina. Yo trabajé en el Fat Dog Group, que tenía un restaurante que fue votado mejor restaurante del mundo en el 2005. Bien. Gracias. Y ellos, con todo ese know-how, con todo el conocimiento que habían generado, más además la imagen de marca que les daba un poco de distribución, habían hecho un montón de alianzas con, digamos, supermercados para vender comidas listas en supermercados. Con marcas de ingeniería para crear lo que podía ser no sé, un microondas con un montón de gadgets para la cocina y de consumer electronics, de electrodomésticos en relación a la comida. Entonces habían creado todas estas otras líneas de negocio utilizando el mismo conocimiento y la misma marca que tenían, y al final el laboratorio de investigación y desarrollo generaba mucho más dinero que cualquiera de los restaurantes del grupo. Y tenía mucho mayor impacto, sirviendo a millones de personas a alimentarse en vez de solamente el restaurante que servía a 40 personas. Claro, era como la columna vertical de todo y lo demás eran ramificaciones de la misma.
prácticamente. Precisamente. Entonces yo tenía la idea al principio dentro de Aragon de crear este mismo modelo o aplicarlo. Es un modelo que varias veces en mi vida he estado experimentando con él en diferentes formas, intentando traerlo a la realidad fuera del mundo de la alimentación. Y Aragon tenía los fondos para hacerlo, que es muy clave, y tenía también la imagen de marca, era conocido, etc. Sin embargo, en ese momento, Aragon tenía bastantes problemas por su pasado con la comunidad, que finalmente los llevaron a devolverle la gran mayoría del dinero a la comunidad y, en fin, cerrar el dado, y todo eso fue por conflictos que me precedían. Eso sucedió antes de que yo incluso me hubiera unido a Aragon, pero ya estando adentro me empecé a dando cuenta la profundidad de varios de estos problemas, y mi conclusión fue que no era el momento para Aragon de hacer una iniciativa del género. Entonces, con el equipo que tenía, les dije, creo que este no es el lugar para mí para ahora. Yo quiero avanzar esta visión, pero entonces me voy a retirar de Aragon. Me salí completamente del ecosistema de ellos, y con un par de personas más empezamos Arendao para tener ese espacio de entender muy a profundidad los problemas de colaboración y poder empezar a lanzar varios startups que juntos pudieran resolver el problema, porque es un problema complejo, entonces un único startup nunca lo va a solucionar. Hubieron los que lo intentaron, como por ejemplo SuperDAO, que cuando estamos en todo el hack del mercado levantaron $10 millones a 110 millones de evaluación sin siquiera tener un producto, porque la oportunidad era gigante, y no lograron al final nada. Porque pues hay muchos módulos, y si no tienes la profundidad en cada una de las piezas, digamos la parte de, ok, ¿cómo haces manejo de proyectos? ¿Cómo haces comunicación? ¿Cómo trabajas el tema de identidad? ¿Cómo trabajas el tema de permisiones? ¿Cómo trabajas el tema de manejo del conocimiento? En fin, las organizaciones son muy complejas. Hay la parte de relaciones con los clientes, la parte de manejo de datos, de seguridad de datos, en fin, hay 50.000 temas. Entonces, si un único equipo intenta hacer todo eso, pues va a hacer la gran mayoría de cosas de forma muy mediocre. Y eso es lo que le sucede también a varias corporaciones, en las cuales, bueno, digamos, Google tiene un calendario, pero el calendario de Google es bastante, pues ahora lanzaron un competidor a Calendly, como Google Calendar, pero el Google Calendar es bastante mediocre. Calendly es mucho mejor calendario. Y entonces ahí tienes como esta tensión fundamental en el tema de la creación de software para organizaciones y de software de colaboración, y es que los startups pueden moverse más rápido y hacer algo mejor en sí mismo, en su nicho, pero las corporaciones tienen los efectos de network, ¿cómo se dice eso en español? Los network effects. Efecto de conexión. Sí, pues los efectos de conexión, que digamos como por tener más productos y más cosas que son interoperables, pues es más atractivo el conjunto. Tienen la ventaja de ser más grandes, mejor dicho. Y entonces por eso muchas personas terminan utilizando el calendario de Google a pesar de ser un peor calendario, porque simplemente está integrado con el resto del ecosistema de productos de ellos, mientras pues Calendly ahora está intentando crear su ecosistema competitivo. Por ejemplo, Zoom tiene este tema. Zoom compite con Google Meets, pero en este momento pues nosotros estamos haciendo esta llamada en Google Meets, y Zoom está intentando crear su propio ecosistema de tecnologías de colaboración para competir con Google, porque no son capaces de integrarse y encontrar como el modelo medio. Entonces, nosotros le hemos estado dando a cómo creamos un modelo de crear un ecosistema de aplicaciones colaborativas, de forma que pueda tener como todas las ventajas de ser un ecosistema y no un único producto, pero al mismo tiempo que sea un ecosistema abierto, y así poder colaborar con todas las otras aplicaciones que están ahí, y que más y más aplicaciones se puedan unir al ecosistema y crear algo que se integre muchísimo mejor que actualmente. Por ejemplo, si intentas integrar Notion con Slack, con tu banco, todos están en plataformas diferentes, nombres de usuarios diferentes, es un poco un enredo. Entonces, la visión al final es ser un venture studio y un ecosistema de productos para facilitar el futuro del trabajo. Realmente, sí, realmente. Y te digo una cosa, a mí algo que me agrada mucho de lo que acabas de decir de todo es cómo tomas una idea que inició
en el área culinaria, ¿no? En lo que tú habías visto y lo quisiste aplicar en otras áreas. Y realmente ese ha sido el inicio históricamente de las grandes ideas de la humanidad. Por ejemplo, la aerodinámica con el motor creó el avión, pero era básicamente como que aplicar un conocimiento de un área en otra área. Y justamente, ¡pum!, salió una nueva genial idea o invención. Y creo que este puede ser un caso de eso. Pero, ok, según lo que entiendo, o sea, tú como que viraste un poco desde donde estabas en Aragon y te fuiste con tus compañeros para crear Earth DAO. Pero ¿cómo fueron esos primeros días? Como que el primer día que abriste la oficina y dijiste, bueno, vamos a trabajar. Fue bastante difícil. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste ese primer día, por ejemplo? Fue un desastre total. Al principio había muchas personas en el ecosistema que nos estaban prometiendo fondos, que estaban muy interesados en la idea. Y no los voy a nombrar ahora en público porque la verdad no los culpo a ellos, pero ellos estaban muy como, sí, totalmente. Llegó uno y me dice, sí, yo creo que les podemos financiar por lo menos el primer quarter ya rápido de una y después miramos una propuesta más grande y otro, sí, estoy interesado en invertir, yo no sé qué. Y justo cuando estábamos en esas conversaciones, llegó el bear market del 2022. Y todos los que estaban interesados en financiar el proyecto se desaparecieron. Durísimo, ¿eh? Durísimo, pero sí. Ni siquiera se quedó alguno que puedas decir, oye, yo confío en ustedes. Ni uno. Nadie. Nadie. Bueno. El equipo sí. El equipo estaba comprometido, pero de los inversores no hubo ni uno solo. No, porque en ese momento el mercado iba en picada y nadie sabía qué iba a pasar. No es como en este momento, digamos, ya 2025, finales casi de 2025, cripto ha pasado por tantas crisis que ya una crisis más es como, pan de todo el día. Sí. Pero en ese momento no, pues había dudas fundamentales si la industria iba a sobrevivir. Claro. Y bueno, lo que eso quiso decir para nosotros, de pronto, si hubiéramos seguido intentando levantar fondos, tal vez hubiera habido una posibilidad, pero se volvió una cosa muy complicada. Y lo que nosotros decidimos hacer era, teníamos mucha experiencia en investigación de usuarios. Yo tenía un colega que había liderado un equipo en Google que se volvió Google Suite. Y después fue directora de investigación en Asana. Antes de eso estuvo en QuickBooks y, en fin, y otros temas en Inuit. Entonces, un poco con esa credibilidad empezamos a ir y aproximarnos a diferentes personas y decir, necesitan investigación de usuarios, nosotros los ayudamos a encontrar product market fit y empezamos a trabajar como una agencia de investigación al principio, sobre todo de investigación de usuarios, de investigación de mercado y sobre todo con proyectos interesados en el tema de emprendimiento y de tecnología colaborativa. Así nosotros también podíamos seguir aprendiendo y ir acumulando conocimiento, no para competir con ellos, pero lo que sucede en muchísimos proyectos de investigación es que te dan un tema X y tú, además de eso, aprendes 50,000 cosas que el cliente no tiene cómo utilizar, porque ellos lo necesitan para un tema muy puntual. Entonces, todo lo que se va un poco más lateral, aún es información valiosa y eso se va acumulando poco a poco. Entonces, eso hicimos durante un buen tiempo, es trabajando con diferentes clientes, ayudándolos, apoyándolos a ellos, pero también ir aprendiendo nosotros cada vez más y incrementando nuestra experticia en el tema. Lo mismo que hacen los consultores todo el tiempo, es cada empresa con la cual hacen una consultoría, pues también aprenden de ese caso. Y eso hace que haber visto tantos casos diferentes y tantas diferentes oportunidades te da una experticia que es cada vez más valiosa para nuevos clientes. Claro, y te ayuda como a ampliar tu catálogo de servicios que puedes darle a estos potenciales clientes. Exacto. Esa va a ser mi siguiente pregunta, de hecho. No sé si te interesaría hablar un poco sobre qué servicios puede ofrecer Earth DAO en este momento. Hoy, 10 de septiembre del año 2025. Si yo fuera un cliente y quisiera contratar Earth DAO, ¿qué me podrían ofrecer? Vale, nosotros todavía continuamos nuestra agencia de investigación. Tenemos un pequeño equipo que hace eso, pero ahora es una parte más pequeña dentro de DAO que ha crecido mucho más. Lo que hacemos principalmente hoy en día es hacemos alianzas con diferentes ecosistemas
En el último año hemos trabajado mucho con Arbitrum, por ejemplo, en los cuales ayudamos a estos ecosistemas a utilizar el capital que tienen para crear startups encima de su ecosistema. Entonces, hay programas que se han hecho para esto desde hace bastante tiempo, como programas de grants, pero los grants en general no han sido muy efectivos. Muchos de los startups fallan, incluso también los aceleradores. También las aceleradoras también tienen problemas en los que la mayoría de startups de las aceleradoras fallan. E igual, para tener un acelerador exitoso, tú necesitas muchos startups de calidad que apliquen. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen esos startups? Y en el mundo de Web3, por ejemplo, ahora que AI está tan de moda, pues mucho talento se fue a AI. Y en Web3 es, bueno, ¿de dónde vienen esos startups? ¿Quiénes son esos founders? Entonces nosotros trabajamos con estos ecosistemas para investigar posibles temas de emprendimiento y después atraer personas que estén interesados en ser emprendedores y trabajando con nosotros, volverlos emprendedores, validar esas ideas y lanzar compañías encima de la infraestructura de ellos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo con Arbitrum. Ahora estamos completando un piloto en el cual ya tenemos 2 empresas saliendo de ese piloto que tienen usuarios, una de ellas que está generando unas ventas bastante saludables y va en proceso de crecimiento y todavía es temprano, en fin. Pero entonces hemos estado desarrollando estas metodologías de cómo hace un ecosistema que tiene una infraestructura, que quiere crear bastantes startups, que quiere desarrollar ese ecosistema, cómo pueden hacer. Y nosotros los podemos dar consejería, tanto en temas de gobernanza del ecosistema o de cómo aplicarlo, al mismo tiempo que capacidad de ejecución, en el cual nosotros manejamos programas en los que podemos utilizar el capital de ellos e invertirlo, de forma que ellos tanto tienen los startups en su ecosistema como también pueden tener acciones o ser dueños en parte de esos startups. Sí, no, claro. Yo realmente sí me he dado cuenta de que DAO ha estado bastante activo en Arbitrum. De hecho, creo que estuve allí yo, creo que en ese pequeño inicio que ustedes tuvieron a través de un grant, cuando yo todavía pertenecía al Domain Allocator Program. Pero no, me hace realmente sentir feliz de que ustedes están haciendo un excelente trabajo y que han tenido un impacto positivo en este ecosistema. Pero ahora, hablando de todas esas cosas, me gustaría que me comentaras algo acerca de tus casos de éxito. Según tu criterio, ¿cuál podrías decirme cuáles son algunos casos de éxito en los cuales DAO ha estado involucrado? Vale. Entonces, como te decía, son varios startups en sus primeras etapas, ¿no? Nosotros no estamos haciendo como un VC que va a invertir cuando ya el startup está formado, nosotros empezamos desde cero. Pero varios de los que me emocionan mucho en este momento, hay uno que se llama Fair AI. Y Fair AI es una de esas aplicaciones de Web3 a casos muy reales en los cuales están también utilizando inteligencia artificial para apoyar a empresas de manufactura a automatizar procesos y a automatizar manejo de datos. Y ya van con un cliente, un enterprise en Portugal, y ahora ya van por el segundo, en el cual están negociando otro contrato. Entonces son esos ejemplos como venga, Web3, que no solamente es la parte financiera, sino también podemos demostrar que hay aplicaciones más allá en este mundo, en este espacio del B2B o pues de la tecnología colaborativa, que podemos tener impacto sobre el mundo real. Otro que me emociona mucho se llama Negation Game. Y Negation Game es una herramienta de gobernanza que ayuda a entender cuáles son los diferentes argumentos a favor o en contra de una decisión y a incentivizar a las personas a trabajar en gobernanza de una forma más saludable. Porque uno de los problemas que tienen muchas veces los DAOs es, ok, necesitamos que la gente participe en gobernanza, necesitamos que estén votando, etcétera, por temas de seguridad, pero el tema no es solo que voten, sino que hagan buenas decisiones. ¿Y cómo los incentivas a tomar buenas decisiones y no solamente votar al azar o votar por cualquier cosa? O como los grandes problemas que tenemos en el mundo de política, donde se empiezan a hacer tratos para favorecerse los unos a los otros en vez de favorecer el ecosistema
Igual temas que tenemos en cómo darle financiación, por ejemplo, a programas de investigación en ciencia. Ese es un mercado de 1.2 trillones de dólares de financiación de temas de investigación público, de R&D, y los modelos de financiación están muy rotos. Entonces, esta es una herramienta de toma de decisiones que crea un modelo de incentivos completamente diferente. ¿Sí? Y en el tema de, en esto, por ejemplo, el Futarchy se ha vuelto muy popular, ahora que Polymarket ha tenido bastante éxito, pero Futarchy tiene bastantes limitaciones en el que necesitas tener la pregunta muy bien definida antes, los criterios de resolución muy bien, porque digamos, bueno, Zelensky, el presidente de Ucrania, va a ponerse un traje o un uniforme militar cuando va a ver a Trump. Y si se pone algo en el medio, pues, ¿quién gana? Ya no sabes cómo resolverlo. Y entonces eso crea un montón de problemas. Y al mismo tiempo teníamos, por ejemplo, en la elección de Trump, alguien que había creado un mercado en Futarchy, pero había hecho una entrevista haciéndose parecer como un tonto para que la gente votara en contra de él, pero no era para nada tonto, sino lo que estaba haciendo era manipulando al mercado. Y al final se hizo una cantidad de dinero gigantesco con esto. Entonces, pues son personas un poco que abusan el mercado. Y bueno, al final ahí estaba la respuesta en el mercado, pero como ecosistema de toma de decisiones no era muy saludable, ¿no? A nivel de alinear a todas las personas, porque en una empresa cuando decides una estrategia, pues quieres que sea la estrategia correcta, pero además quieres que todos estén de acuerdo y que empujen. Entonces, si en vez de eso tienes incentivos como para estar en secreto y no contarte las razones por las cuales estás votando de una forma de uno al otro, pues es un poco más tóxico y menos útil. Y Negation Game está haciendo investigación en Epistocracy, que es una nueva modelo de gobernanza con nuevos diseños de mecanismos, entonces tiene una parte de matemática y de teoría de juego súper avanzada. Y lo mismo, ya están teniendo éxito, acaban de recibir una nueva ronda de inversión después de que nosotros empezamos a trabajar con ellos. En menos de 6 meses ya han levantado más inversión y está empezando a tener cada vez mejores resultados y es otro de los proyectos que me da mucha esperanza. Pero no son para nada el único. Además de esos tenemos 6 más a diferentes etapas de madurez y estamos en este momento investigando lo que sería el siguiente también. Fantástico, de verdad. Yo específicamente hablando del Negation Game, yo he tenido la oportunidad de utilizarlo y me parece que realmente es bastante entretenido, porque te da la oportunidad de ver todos los puntos de vista de una manera mucho más clara en comparación a leer todos los comentarios uno detrás de otro en el típico formato de forum que nosotros tenemos. Me parece que es como que algo que realmente ayuda para uno crearse una mejor opinión y poder comentar algo mejor informado. Así que interesante. Y me alegra que justamente eso fue impulsado por EarnDAO. Me parece que es muy genial. Bueno, pero tú dijiste una palabra que a mí me gustó bastante, que fue la palabra emprendedor, ¿no? Y generalmente los emprendedores son personas que poco a poco van creando ideas y entre estas clases de personas tenemos generalmente gente que no tiene mucho conocimiento de Web3, generalmente gente de Web2. Así que me gustaría preguntarte, ¿no? Que si has tenido la oportunidad, así como que de trabajar muy cerca con instituciones tradicionales de Web2 o organizaciones o gente que no tiene mucha experiencia, digamos que en cripto y que ustedes han sido el puente entre Web2 y Web3 para ellos. Sí, ese es uno de nuestros mercados principales. La gran mayoría de herramientas que estamos creando no están creadas para el DJ o el que es muy nativo al ecosistema de cripto y sabe cómo utilizar un wallet y todo eso, sino nosotros tratamos de encontrar lo que nosotros llamamos problemas fundamentales de colaboración. Es decir, problemas que encontramos en Web3, pero también en Web2. Okay. Y después darle soluciones que van más allá de si sabes utilizar un wallet o no, cómo realmente resolvemos estos problemas. Entonces, aunque algunas de nuestras aplicaciones empiezan, digamos, el primer dinero, el primer cliente o primer caso de uso que tienen, puede que sea un DAO,
siempre le estamos apuntando a algo que puede funcionar tanto para Web 2 como para Web 3. Y actualmente empezamos a cultivar cada vez más una red de directores de operaciones en organizaciones en Web 2 que se vuelven tanto nuestros consejeros para entender qué tipo de aplicaciones desarrollar y qué tipo de aplicaciones no desarrollar, como nuestros primeros clientes en utilizar varias de estas herramientas. Después, por la parte de talento, también seguido nosotros ayudamos a atraer a Web3 personas que vienen más del mundo de tecnología tradicional, que están interesados en el Web3, pero no saben necesariamente cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, muy recientemente tenemos un nuevo contribuidor en nuestro equipo que ha estado haciendo consultoría sobre cómo salir al mercado, con emprendimientos, con startups de tecnología, como para entender cuál es la estrategia de producto, etcétera, pero estaba haciendo todo esto en la parte de Web 2 y trabaja como una empresa, parte de una empresa más grande haciendo consultorías. Este chico quiere entrar al mundo de Web 3, pero no sabe cómo hacerlo. Y nosotros tenemos una estructura muy abierta y flexible en la cual acabamos de acordar con él que va a pasar 6 meses trabajando con nosotros 12 horas a la semana, apoyando a nuestros startups, haciéndoles como mini consultorías a nuestros startups y trabajando con diferentes proyectos internos. Y así, de esa forma, descubre todo el mundo de Web3. Nosotros lo recompensamos con tokens de R&D, es decir, se vuelve también parte de nuestro ecosistema, cofundador, también puede participar en la gobernanza, todo eso, y así directamente aplica su experiencia de Web2 a desarrollar valor, pero también entender cómo funciona, cómo puede funcionar todo un ecosistema Web3 y el tipo de startups que estamos creando y conectarse y aprender de todo esto. Entonces, es una cosa que nosotros queremos seguir creyendo, atraer más y más contribuidores que tengan experiencia en mercadeo, en diseño, en creación de contenido, en desarrollo, en lo que sea, y atraerlos a ayudarnos a construir esta visión de todo un ecosistema de productos colaborativos que funcione como bloques de Lego. Eso requiere muchísimas personas y muchísimo talento para que funcione. Y Entonces mucho siempre tenemos la puerta abierta. viento entre ellas también. Tal cual. Bueno, te digo una cosa, eso me gustó bastante porque es como cuando uno estudia en la universidad y después tiene que hacer una práctica profesional. Sí. Reúnes la suficiente experiencia y después de eso sigues tu camino. Me parece genial que Earn-DAO está haciendo eso con personas de WebDocs o específicamente con este caso particular de esta persona, ¿no? Ahora bien, todo el foco de esta llamada y toda la idea de por qué estamos haciendo esta llamada en español es porque, como vos sabés, se acerca DevConnect. Se acerca DevConnect en Argentina. Y bueno, antes de profundizar un poquito más en ese tema, me gustaría saber un poquito más acerca de la relación que tiene Earn-DAO con Latinoamérica. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con equipos de esta zona? ¿Es algo que tienen pensado hacer en el futuro? ¿Y cuál es tu perspectiva del mercado que se encuentra aquí en Latinoamérica? Bueno, para comenzar, en parte yo soy colombiano, nací en Colombia y me crié más o menos ahí, también he vivido en varias otras partes del mundo, pero muy buena parte de mi herencia es colombiana. En el equipo también tenemos varios otros latinos, venezolanos, etcétera, Mira, bueno. que hacen parte. Y yo lo que veo es en Latinoamérica, pero también en general en lo que llamamos a veces el Global South o Global Majority, que me nombre, es que en esas regiones hay retos un poquito diferentes, pero gigantescas oportunidades. Estaba leyendo en las noticias esta mañana que le acaban de dar $4 millones a una startup en Estados Unidos que está creando inodoros con inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, es una broma, sí y no, no sé si el startup vaya a funcionar o no, pero se me hace muy emblemático a veces del tipo de problemas que en Norteamérica o a veces en Europa quieren financiar, que es cómo financiamos el lujo en estilo de vida. Esto es un inodoro que va a analizar tu salud intestinal y yo no sé qué, en fin. Entonces, pues claramente no es un startup que va a resolver como varios de los problemas que tienen la mayoría de humanos en el mundo, sino para una élite que se puede pagar $2,000 para comprarse un nuevo inodoro de lujo.
Y en Latinoamérica la situación es mucho más diferente, en la cual hay grandes disfunciones sociales que la infraestructura blockchain y nuevos modelos colaborativos pueden realmente ayudar a solucionar y hacer gigantescos avances. Entonces, ya lo empezamos a ver en temas de adopción, en los cuales muchas veces son las economías más disfuncionales que tienen la mayor adopción de cripto, Ujú. y por ende también es aquí donde podemos empezar a lanzar nuevos productos y nuevas ideas, y saltarse muchas etapas de desarrollo, muchas etapas de madurez, con productos que realmente entiendan las limitaciones locales, pero también las posibilidades de crear un ecosistema, pues de crear organizaciones que sean nativamente digitales y no como los pedacitos del rompecabezas que no encajan, que es un poco la situación que tenemos actual. Sí, Eh, Al mismo tiempo, la cantidad de talento es gigante, y la gran diferencia es que cuando un ingeniero, por ejemplo, en Silicon Valley te puede costar $180,000 al año o más, 200,000, $300,000 al año, a veces te consigues talento no necesariamente completamente al mismo nivel, pero 90% al mismo nivel en Latinoamérica por una décima parte del precio. Entonces, para fundar una startup con personas que vivan en San Francisco o en Nueva York, pues si no tienes un par de millones de dólares, no vas a ningún sitio. En cambio, con $200,000 en Latinoamérica, puedes crear todo un proyecto. sí, sí, tienes toda la razón, es así. Y realmente te digo, hay que ver, y siento que es muy importante esta oportunidad de tener DevConnect en Argentina, porque va a ser como que una ventana para que todo el mundo pueda ver la cantidad de talento que hay acá y que se puede utilizar en cualquier otro proyecto o cualquier startup del futuro, ¿no? Ahora, ¿puedes contarme un poco acerca de qué planes tienes tú con respecto a DevConnect? ¿Tienes pensado ir a DevConnect o es algo que intentarás apoyar de una manera más indirecta? No, estaré en DevConnect. Por ahora no hemos organizado ningún evento nosotros en particular, pero estaremos participando y apoyando, bueno, DevConnect en sí mismo, y también muchos de los eventos periferales que se organicen en todas esas semanas, justo también antes y después de DevConnect. Excelente, excelente. Yo sé muy bien que va a haber mucha, gran cantidad de personas que van a ir allá. Nosotros desde el Tubit vamos a estar allí 100%, más que todo porque, bueno, yo soy local, entonces como que es algo que debe pasar allí 100%. Bueno, me alegra mucho que vayas a poder ir. Me encantaría hablar contigo de una manera más profunda para seguir viendo cómo podemos apoyar Latinoamérica con lo que nosotros sabemos, porque al fin y al cabo creo que ese debería ser el objetivo. Y bueno, hablando o sea, de esa cooperación entre personas, también me gustaría preguntarte sobre la otra cara de la moneda, sobre tus competidores. Dime, ¿actualmente tú consideras que DAO tiene algún competidor o no tiene ninguno en este momento? Y si no tienes competidores, ¿has cooperado alguna vez con algún equipo que haga algo similar? Bueno, hay muchas personas que están intentando atraer emprendedores a su ecosistema. Ujú. Entonces, digamos que a nivel de talento, hay una competición fuerte y feroz en el mundo, porque, bueno, la gente talentosa es uno de las cosas más preciosas y valiosas que hay. Eh, Específicamente en el mundo de Web3 hay varios equipos que crean programas de incubación o de aceleración. Históricamente, eso ha ido más por el lado de relaciones con desarrolladores, del DevRel, Ujú. y nosotros somos uno de los cuales le ha dado un poco la vuelta a esto, y decir, no se trata solamente del desarrollador, porque si atraes un montón de desarrolladores a tu protocolo, bueno, ¿quién les paga? ¿Les vas a pagar tú del protocolo, o lo que estás intentando hacer es crear un negocio y que ese negocio se vuelva sostenible y les pague a los desarrolladores para que puedan seguir desarrollando? Entonces, por esta razón, nosotros nos enfocamos mucho más en atraer emprendedores, que sean desarrolladores o no, pero sobre todo que puedan lanzar un negocio, y un negocio sostenible. Y aunque hay varios modelos, como te decía, todos los aceleradores, incubadores, ellos suelen trabajar más tarde
que nosotros, cuando la empresa ya está formada, ya tiene un modelo, ya empieza como a entender un poco en qué está, y hay pocos que trabajan desde cero. Sin embargo, en buena medida, uno de nuestros competidores principales son los hackatones. Y nosotros hemos organizado hackatones en el pasado, pero es una metodología que cada vez le creemos menos y cada vez le apostamos menos a los hackatones porque tienen el problema de concentrar a las personas, como de enfocarlos en desarrollar algo y lanzarlo, pero no en entender si lo que van a desarrollar es realmente lo que va a volverse un negocio sostenible, lo que realmente va a ser un producto que tenga éxito. Y es una mentalidad muy diferente la de intentar validar un negocio a simplemente crear cualquier idea que se te ocurrió en los últimos 5 minutos. Exacto. Entonces, por Realmente, eso continúa tú, disculpa, perdón. te redondeo un poquito rápido. Pero entonces la forma como nos enfocamos en trabajar ahora más es con un equipo de investigación que busca oportunidades y después con emprendedores en lo que llamamos un Entrepreneur in Residence o Emprendedor en Residencia, que es un programa en el cual trabajamos con los fundadores desde cero para ayudarles a validar una idea. De forma que cuando ya empezamos como a crecer y a atraer más personas al equipo y todo eso, que realmente es algo que tiene tracción, que se vende, que genera fondos, que es un producto que genera valor a los clientes y no solamente una idea chévere que nadie nunca va a utilizar. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, realmente considero que es bastante interesante y bueno, me gustaría ver cómo eso progresa poco a poco. Porque lo que pasa es que mi idea general de los hackathons, y que creo que tú diste en el clavo diciéndolo, es que, claro, la gente crea algo en un papel, ¿no? Y al final, la mayoría de los casos se queda ese proyecto que crearon en el hackathon en el papel. Nunca se ejecuta, nunca se obtiene un beneficio real de eso, o si se inicia algo, al final del día no es algo sostenible. Por eso siento que es como que es algo que hay que revisar bien, porque si te lo pones a analizar desde el punto de vista general, es como malgastar recursos. ¿Por qué no hacerlo de una mejor manera? O sea, guiar ese talento que cree algo que desde un principio tenga más chance de ser sostenible. Y es por eso que hay que hacer un pequeño esfuerzo allí. Y bueno, yo sé que ustedes estaban trabajando en Arbitrum con algo así parecido, hicieron un hackathon, luego hicieron un hackathon continuation program, que me parece que fue una excelente idea, es algo que se tiene que hacer. Se tiene el resultado de un hackathon, se tienen estos proyectos y luego ayudar a estos proyectos a que puedan crecer a medida que pase el tiempo, que no solamente se queden allí, sino que crezcan a través del tiempo y que se conviertan en algo que podamos decir, oye, esto nació de un hackathon y tuvo éxito en el futuro. Me parece eso que es como que debería ser esa la idea principal que un hackathon debería tener. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, así que, ¿sabes? Bueno, ahora creo que ya poco a poco nos estamos acercando al final de esta entrevista. Me gustaría preguntarte acerca del futuro. ¿Cuál es el futuro de RNDAO? ¿Qué tienen ustedes en su roadmap para anunciar o si tienen alguna noticia que quieran compartir en esta grabación? Vale, bueno, la gran visión que nosotros tenemos, como te he dicho un poco, es de crear este ecosistema de productos colaborativos. Y actualmente estamos haciendo mucho trabajo en entender cuáles son los componentes fundamentales que les permiten a estas diferentes aplicaciones colaborativas de trabajar juntas. Y entonces estamos avanzando mucho en el tema de actividad, de manejo de acceso y de permisiones, también en el tema de cómo le das una identidad y cómo le das permiso a un agent, a una inteligencia artificial para interactuar con recursos dentro de las organizaciones. Entonces, esos van a ser, en esa dirección, van a ser probablemente 1 o 2 startups que estaremos lanzando muy pronto y cualquier persona, cualquier emprendedor que esté interesado en estos temas, posible emprendedor, por favor pónganse en contacto porque siempre estamos buscando más emprendedores para liderar los diferentes startups que lanzamos
Y bueno, también hay más cosas creándose, pero en general la gran visión y el gran llamado que le hago al ecosistema es si tienen cualquier persona que quiera volverse emprendedor, que sea talentoso, preséntenmelos, mándenlos a R&DAO porque tenemos muchos proyectos que requieren, requieren de ese talento y ellos creando su startup también pueden hacerse parte del ecosistema, volverse dueños de una pequeña parte de R&DAO, que es parte de nuestro modelo, que los startups que tienen éxito también reciben un poco de tokens de R&DAO y entonces todos los startups en el ecosistema están incentivados a ayudarse los unos a los otros y a seguir creciendo este ecosistema. De pronto estamos preparando varias más alianzas con otros diferentes ecosistemas de blockchain. En fin, le estaremos haciendo más propuestas a Arbitrum probablemente y a otros ecosistemas. Entonces, las oportunidades de colaborar son muchas. Sé que quizás esto no lo quieres mantener en secreto, pero ¿qué otros ecosistemas te gustaría contribuir? Bueno, para nosotros, la verdad, la clave, nuestra pasión es el mundo de la tecnología colaborativa. Entonces, cualquier ecosistema que entienda el potencial que tiene la tecnología colaborativa, porque en cripto hay mucho énfasis en la parte financiera, y la parte financiera es efectivamente el principio, pero cuando te pones a pensar, las organizaciones controlan muchísimos más recursos que los individuos. Y una parte está el tema de servicios financieros, que va a crecer y es una apuesta importante, pero si quieres atraer ese talento y atraer ese tipo de startups, es un mercado mucho más competitivo actualmente. Todos los ecosistemas quieren atraer startups del DeFi, pero la parte de Collaboration Tech es una industria más joven, por lo menos en la parte de Web3, con gigantesco potencial. Estamos hablando de más de $1 trillón en tecnología colaborativa cada año que se gasta. Entonces hay muchas oportunidades y cualquier ecosistema que esté interesado en esto, ahí estaremos nosotros hablando. Últimamente hemos estado discutiendo un poco, bueno, hicimos un proyecto de investigación con Scroll, hemos estado discutiendo con Sensys, también hemos hecho proyectos con Celo, en el pasado hicimos proyectos con Optimism, entonces siempre estamos abiertos muy a colaborar. De pronto algún día nos volveremos exclusivos con algún ecosistema si el acuerdo está ahí y el enfoque es suficiente, y mientras tanto lo que queremos es ayudar y apoyar en general a que todos esos ecosistemas funcionen mejor, a que botemos menos dinero a la basura y más lo podamos utilizar a realmente apoyar emprendedores que lo necesitan, a crear productos que avanzan la descentralización, que avanza en el mundo del Web3, pero sobre todo que pueden ser sostenibles y negocios de verdad, que sí funcionan. Excelente, excelente. Vamos a ver qué depara el futuro de R&DAO. Yo realmente les tengo bastante fe, chicos. Y más que todo porque te tenemos a ti. Tú eres básicamente como parte de Latinoamérica. Yo lo veo así. Así que tengas mucho éxito y mucho éxito en el futuro. Ahora, para finalizar, nuestra última pregunta de esta entrevista sería, ¿tienes algún tipo de llamado de acción para nuestros espectadores? Algo que quieras decirle a nuestros espectadores, como que salga de tu corazón. Bueno, 3 llamados a 3 personas. Si eres un director de operaciones de una empresa, contáctate con nosotros, que tenemos actualmente 8 herramientas diferentes para mejorar la productividad de tu empresa y muchas más en producción. Y tenemos toda una red de directores de operaciones que también está intercambiando conocimiento. Para los inversores que están interesados en el mundo del trabajo, tenemos una red de inversores a la cual también les pasamos todos los startups que están saliendo de nuestro ecosistema y los conectamos y también organizamos diferentes competiciones de startups, como hace poco organizamos el Arbitrum Ecosystem Pitch Day y tenemos más de 100 inversores en esa red, entonces también pónganse en contacto. Y finalmente, lo más clave son los emprendedores que estén interesados, o si no eres emprendedor, pero estás interesado en volverte emprendedor, tenemos muchas oportunidades y con todo el apoyo de los programas de R&DAO y los ecosistemas con los cuales trabajamos, podemos ayudarte a lanzar tu startup. Entonces, si el mundo del futuro del trabajo y la colaboración también es tu tema,
simplemente ponte en contacto y ya te dirigiremos al departamento de la persona apropiada y sería un gusto trabajar juntos. Fantástico. Bueno, Daniel, hemos llegado al final de esta entrevista. De nuevo, agradezco mucho que hayas estado acá. Realmente disfruté mucho hablar contigo sobre DAO y sobre tu pasado y tu background, que me pareció bastante interesante. Así que muchas gracias por haber venido. Espero verte pronto en un futuro y mucho éxito a DAO. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Un gusto haber estado aquí. Que tengas muy buen final del día. Sí, bueno. Chao, chao. Chao.